Señoras y señoritas abogadas, señores abogados, señoras y señores, muy buenas tardes. El Colegio de Abogados de Lima, ilustre, noble y bicentenaria institución, con el auspicio y organización del vicedecanato del Colegio de Abogados de Lima, arbitraje en el derecho laboral. Nos es grato anunciarle que se encuentra en la mesa de honor el señor director de Comunicaciones e Informática Jurídica de esta ilustre orden, el doctor Simeón Huancahuari Flores, distinguido maestro universitario también, titular de la Cátedra de Derecho Laboral en la 4ª Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director de Comunicaciones, tal como ya lo hemos mencionado. El doctor Simeón Huancahuari Flores, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Esta conferencia magistral, arbitraje en el derecho laboral, estará a cargo de un distinguido maestro, ex profesor de la 4ª Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en pre y posgrado, ex profesor de posgrado en la Universidad San Martín de Porres. Es autor de varios libros, los más destacados que señalamos: El contrato de trabajo, Nueva ley procesal de trabajo y la empresa y el empleador. Asimismo, es actual vicedecano de esta ilustre orden, el Colegio de Abogados de Lima. Saludamos la presencia del maestro doctor Francisco Gómez Valdés. El saludo y palabras de bienvenida a cargo del señor director de Comunicaciones e Informática Jurídica de la Orden, el doctor Simeón Huancahuari Flores. Adelante, doctor. Señor doctor Francisco Gómez Valdés, señores y señoras asistentes a este evento académico, quiero decir, en nuestro medio, en los colegios, en las universidades, abundan profesores. Lo que no tenemos son los maestros. Los maestros son los que investigan. Los maestros son los que descubren conocimientos orientados a la superación de la vida intelectual. Un pensador decía: solo los catedráticos inseguros de su solvencia intelectual tienen como tema predilecto la disciplina. Los grandes maestros, sin ninguna exigencia, captan la atención del alumno más indiferente a sus clases. Y en los pasadizos o en los pasillos de las aulas universitarias siempre está rodeado por sus discípulos. Ahora tenemos al frente a un ilustre maestro, Francisco Gómez Valdés, profesor universitario, un intelectual que ha diseñado diversas partes de la disciplina del derecho del trabajo y conoce con profundidad esta disciplina, porque todos los conocimientos tienen su propia literatura. La economía tiene su literatura propia, la filosofía tiene su literatura propia, la sociología tiene su literatura propia, y también el derecho tiene su propia literatura. Esos son los instrumentos con los que se trabaja. Como abogados estamos obligados a perseverar en este propósito, porque nosotros somos arquitectos de la sociedad y del Estado, porque
todas las entidades con personería jurídica privada o pública está sustentada en las normas jurídicas. El Estado también está constituida, estructurada por la Constitución política del Estado. Es una ficción jurídica. Alguien no puede decir desde Plaza Mayor: ¿cómo está, señor Estado? Dame la mano. No le va a dar la mano porque es una ficción jurídica creada por la voluntad de la ley. Entonces, los abogados estamos en la obligación de participar en la vida política de nuestra nación para ayudar a quién, al Estado. Al Estado para que genere mayor felicidad, mayor bienestar, mayor suma de estabilidad política. El maestro que tenemos aquí, Francisco Gómez Valdés, viene cumpliendo esa tarea de manera impecable. Es un hombre de leyes y docto en el campo del derecho del trabajo. Y yo también voy a tener el honor de escuchar la exposición sobre este tema, arbitraje en el derecho laboral. ¿No? Son las formas especiales de resolver los problemas laborales en forma directa y rápida. Porque la justicia que retarda no es justicia. La justicia tiene que ser oportuna, inmediata, para que tenga el aprecio de la colectividad nacional, porque nosotros nuestros problemas no resolvemos, sino sometemos a una tercera persona para que puedan resolver esos problemas, porque ya en la historia quedó ojo por ojo, diente por diente. Las demandas es la forma civilizada de resolver los conflictos, así los arbitrajes también es la forma civilizada de resolver las contiendas jurídicas de intereses patrimoniales o extrapatrimoniales que pueden existir dentro de la sociedad. Entonces, con beneplácito extraordinariamente, para mí con alegría es un honor de presentar al doctor Francisco Gómez Valdés, ilustre catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Juan. Muchas gracias, señor. Sus brillantes conocimientos. Gracias. Agradecemos al doctor Simón Flores por sus palabras de presentación. Señoras y señores, les damos paso a la conferencia magistral y ofrecemos en este momento la ilustración del maestro Francisco Gómez Valdés. Adelante, doctor. Muy buenas noches. Señor doctor Simeón Huarcahuel, miembro de la Junta Directiva de nuestro ilustre Colegio de Abogados de Lima, estimados colegas aquí presentes, estudiantes, público en general. El arbitraje representó hace ya un poco más de 6.000 años una primera posibilidad que las personas tuvieron para tratar de resolver de una forma armoniosa tan frecuentes. Resultaba ser que al no existir una institución normativa, tampoco punitiva, dentro de los estándares que en la actualidad se tienen, es indudable que la sociedad, y Darwin alguna vez así lo hizo saber,
merced a ese grado de simpatía que siempre existió entre los seres humanos y que es lo que representa finalmente esa ecuación final de ser quienes nos mantenemos aún en pie, que por ese grado de simpatía era necesario que los efectos conflictuales sean resueltos de esta manera, que un tercero componedor fuera la persona idónea para tratar de que ese conflicto pudiera finalmente merecer una atención y una solución. Ya entonces, esa voluntad que entre las partes existía para que este tercero componedor hiciera ese prodigio de resolver aquello que entre las partes no era posible o imposible de materializar, pues con esta solución, de una u otra forma, todo ese precipicio probable que pudo haber existido a consecuencia del conflicto, es probable que a la humanidad le hubiera costado mucho más poder haber ido desenvolviéndose y desarrollándose dentro de la estructuración jurídica de la solución de los conflictos. La Biblia hace mención ya de esta fórmula de solución, y los españoles, al llegar acá a este nuevo confín del mundo, traen el fuero juzgo, en cuyo interior ya existía la situación propia de desarrollar a través del arbitraje la solución de los conflictos que entre nosotros se producían. Dentro del incanato, las crónicas que sobre el particular han sido escritas se señalan también que determinados nobles, denominados orejones, eran los que se encargaban del desarrollo de una cultura jurídica de solución vinculada con estos terceros componedores para la solución de los conflictos. Se sabe también que las sanciones mayores eran impuestas a quienes tenían rangos superiores. Es decir, durante el incanato, aquellos que generaban situaciones mayores de zozobra, las penas que poseían eran mucho mayores que aquellas otras cometidas por ciudadanos comunes y corrientes. De ahí pues que esa necesidad de recurrir a un tercero componedor, muchas veces, por esa sanción que pudiera presentarse, era menester entonces, como una vía de solución intermedia, buscar a un orejón con la finalidad de que se encargue de resolver el problema. Este circuito judicial tan importante y del que poco se ha hablado en nuestro medio, era y fue en verdad una situación bastante particular, porque en última instancia era el Inca el que podía transigir igualmente la solución de un conflicto entre particulares. Lo que hacía ver, en todo caso, que el problema de los conflictos incluso merecía durante el incanato una predisposición mayor que seguramente no ha existido en otro lugar del mundo, salvo en el sistema anglosajón, donde los reyes sabios enviaban a determinados jueces con cierta categoría de imparcialidad, de prudencia, pero también de sabiduría, para que vayan a todos los lugares apartados de la corona, con la posibilidad de que en nombre del rey pudieran resolver los conflictos que en esas latitudes lejanas se llevaban a cabo. El rey no participaba, tenía un séquito de jueces, de magistrados, que en sustitución de él realizaban ese tipo de actividad. En el incanato fue, conforme lo acabo de señalar,
una situación totalmente inédita, porque era el propio Inca que en última instancia salía a tratar de resolver él, en última instancia, un conflicto de intereses particulares. Los españoles al llegar pues traen otras instituciones, fueron abrogadas todas aquellas que tenían que ver con la parte jurisdiccional, pero también con la parte legal, laboral que existió durante el incanato. No olvidemos que existió acá, en estos lugares, las famosas leyes de Indias. La ley de Indias terminó siendo un corolario de toda una legislación social de avanzada. Por entonces, los trabajadores, por señalarlo de alguna manera, solamente podían trabajar durante 20 años. No hay sociedad en el mundo, actualmente con todo el progreso existente, donde se trabaje 20 años. Tenemos los conflictos que existen en Francia por trabajar 2 años más. Toda la secuela de conflictividad que se ha producido en ese país, tan solamente por querer que en ese país, debido a los problemas financieros que tiene la seguridad social, se está empujando para trabajar durante 2 años adicionales a los 62 años que se tienen pactados allá legalmente para obtener esa jubilación anhelada que todas las personas del mundo desean tener. En el incanato, la jubilación simplemente se llevó a cabo luego de 20 años de trabajo efectivo, sea donde pudiera esa persona, ese individuo, ser reclutado para las labores civiles que para entonces y para este estado específico se acordaba ese beneficio. Con el fuero juzgo, el arbitraje va a tener una connotación un tanto variopinta, porque uno de los grandes problemas del arbitraje está circunscrito básicamente sobre la calidad del árbitro. Si esa calidad del árbitro no es la que corresponde, entonces la institución arbitral no puede tener ni poseer absolutamente nada de serio, nada de real con respecto a la institución misma. Por esa razón es de que los árbitros por entonces no tenían ningún espacio, carecían de cualquier posibilidad material de poder desarrollar esta institución. Por eso es que quedó básicamente en el olvido. No existen mayores crónicas que hagan ver de qué manera ese arbitraje impuesto por el fuero juzgo se implementó por estas regiones. El primer Código de Procedimientos Civiles del año 1912 va a instituir un proceso arbitral. Por primera vez se va a hablar de que el arbitraje constituye todo un procedimiento autónomo. Es decir, este procedimiento se desarrollaba ni más ni menos que como cualquier otro proceso judicial ordinario que se desarrollaba en el Poder Judicial. Obviamente que los árbitros eran nombrados por cada una de las partes y entre ellos se nombraba al presidente. Tal vez esa pudo haber sido la única diferencia material respecto de cómo los órganos jurisdiccionales desarrollaban su propia actividad. Pero igual, siempre el problema del reclutamiento de los árbitros fue la causal primera y definitiva para que la institución arbitral no tuviese absolutamente ninguna posibilidad de éxito. En materia laboral, el año 1919, el 16 de enero, se dictó la primera ley del derecho de huelga, probablemente en el mundo.
porque por entonces la huelga no era un derecho, era un hecho. Sin embargo, acá en el Perú, el año 1919 se instituyó a través del derecho de huelga la institución arbitral. Se hizo obligatorio que cualquier conflicto de naturaleza laboral, individual o colectivo tuviese como soporte de solución el arbitraje, que en cierta medida era obligatorio. Era una manera que la justicia por entonces había establecido con el solo propósito de que la institución tuviera una característica probablemente mejorada con respecto a la forma como en el derecho común no había prosperado la institución. De ahí pues que la huelga, como derecho en el Perú, a partir del año 1919, va a permitirnos tener ya un embrión muy particular para que los problemas laborales tuviesen un sesgo de procedimiento particular, porque ya el derecho del trabajo por entonces exhibía ese particularismo, exhibía ese garantismo que desde luego no ha ido más que creciendo en el tiempo, dependiendo del desenvolvimiento y el desarrollo de la propia sociedad y de su propia economía. El 23 de marzo del año 1936 se va a dictar lo que podríamos nosotros considerar la primera ley de procedimientos laborales en el Perú. Y por lo tanto, con este dispositivo del año 1936, ya la institución vinculada con el arbitraje va a poseer dentro de nuestras tierras características totalmente inéditas, jamás verificadas, incluso dentro del derecho comparado, porque siempre el tema arbitral estuvo circunscrito al área del derecho común. Por primera vez aquí se va a instituir toda una actividad relacionada con el tema del arbitraje. Y no perdamos de vista de que con la Revolución Francesa se instauró los árbitros públicos. Es tal vez esa jerarquía que los revolucionarios de entonces y que después a través de los códigos van a desarrollar con el solo propósito de que el arbitraje tuviese esas características de celeridad, de imparcialidad, de informalidad, que son las características que en la actualidad de la misma forma se conocen. Tampoco hay que olvidar que fue Napoleón Bonaparte que va a crear en pleno nacimiento del industrialismo, allá por 1806, el primer código de procedimientos laborales que el mundo recién empezaba a conocer. Y dentro de esa institución legal creada específicamente para los trabajadores, igualmente se propuso la idea de que existieran estos tribunales arbitrales conformados, curiosamente, no solamente por una persona que conociera del derecho, sino que al lado de ellos debía haber un representante de los trabajadores electos para ese fin y un representante de los empleadores electos igualmente para ese fin específico del lugar o de la estructuración económica dentro de la que participaba ese tribunal arbitral para resolver ese conflicto. En otras palabras, los banqueros debían elegir a un representante para estos fines de este tribunal, y los trabajadores que laboraban en esos bancos igualmente tenían que destinar a un representante para que entre los dos pudieran al juez profesional generarle todas las aclaraciones que dentro del ambiente laboral específico se pudieran desarrollar, de modo pues que existiera dentro de ese ambiente
una situación tan familiar donde el juez, apoyado por estos dos representantes, hicieran la magia de poder resolver en casa un asunto controversial que de repente el órgano judicial profesional no estaba en condiciones de poderlo resolver, de no haber sido porque estos dos peones eran los que se encargarían de dotarle de esa particularidad que ese trabajo tenía consigo a efectos de poder darle una solución abreviada, muy abreviada, a los conflictos de trabajo que por entonces, si bien es cierto, no eran numerosos porque era el inicio del industrialismo, pero eran mucho más esos conflictos laborales respecto de los conflictos civiles, que siempre han sido conflictos pues muy parsimoniosos, desarrollados dentro de un ambiente totalmente diferente de aquel donde el trabajo ajeno se lleva a cabo. El resto de la situación inicial del arbitraje probablemente lo tengan tanto la Constitución de 1919 como la Constitución del año 1920. Sin embargo, una vez más debo remitirme a que los árbitros por entonces no solamente eran escasos, eran sumamente costosos y finalmente no tenían esa vocación probable de desarrollar su ministerio dentro de un ambiente otro que aquel donde la estructuración hecha para los abogados estaba de esa forma así instituida. Por ese motivo fue pues que el arbitraje dejó de tener eficacia, no tuvo esa importancia que probablemente los legisladores y los constituyentes en las iniciales constituciones del siglo anterior apostaron, acaso para que el arbitraje terminara siendo esa solución deseada para que los asuntos propios vinculados con la conflictividad se puedan y tengan que desarrollarse. Actualmente, en el derecho laboral se han producido cambios absolutamente trascendentes para los fines propios del arbitraje. Porque de un lado tenemos nosotros un decreto supremo, el 014 del año 2022, trabajo, que se publicó en el peruano el 24 de julio del año anterior. Dispositivo del que vamos a dar cuenta en el camino de esta exposición. Pero también se tiene la ley 31.187, que se promulgó el 2 de mayo del año 2021 y que tiene que ver con la ley de negociaciones colectivas en el sector estatal. Perdón, me rectifico, es la 31.188. Es decir, si los arbitrajes tienen o un interés económico, cuando el tema a arbitrar es de naturaleza colectiva, o un interés jurídico, si es que el interés sobre el particular es individual, con esta nueva legislación el arbitraje ha adoptado consideraciones que son de mucha importancia y que revelan en cierta medida que a pesar de las tribulaciones políticas que se tienen, hay todavía ese deseo de poder ir haciendo que nuestro derecho vaya hacia el camino de lo que es, en cierta medida, tener que tener, valgan las redundancias, lo que se conoce como una estructuración jurídica de alto nivel. ¿Por qué? Porque las estructuraciones jurídicas descansan fundamentalmente dentro de una unidad, dentro de una coherencia y dentro de una plenitud de la norma que la hace propia. Por lo tanto, esa estructuración jurídica
en la medida en que este tipo de disposiciones legales empiecen a dotarle de esos caracteres que resultan necesarios con el afán de poder hacer avanzar el derecho social, valen mucho más que simplemente esa apatía o ese desinterés de tipo legislativo por querer hacer que las instituciones que se tienen vayan floreciendo, porque de eso se trata, de sacarle provecho a, en este caso, lo que es el arbitraje, cuya definición simplemente se circunscribe a tratar de entender que entre las partes en forma voluntaria se someten a un tercero que son nombrados por ellos para que la solución dictada sobre el conflicto actual o por el conflicto que a posteriori se pudiera llevar a cabo, lo pueda resolver. Y esa solución no solamente es vinculante, sino que en adición a ello es obligatoria. Esta concepción teórica que sobre el tema se tiene establecido es universalmente reconocida en todos los lugares donde el arbitraje es posible. En los Estados Unidos, la materia arbitral laboral es extremadamente importante. Lo es tanto de que solamente los jueces y las autoridades laborales, en un porcentaje muy pequeño, que no supera el 5% de los conflictos en general, son resueltos por los tribunales arbitrales, por los conciliadores o por los mediadores. Hay toda una política, hay toda una filosofía que se ha establecido en este país con el solo propósito que el juez, en última instancia, tan solamente pueda resolver si acaso a través de estos terceros componedores no es posible la solución llevada a cabo para ese fin específico. Y en cierta medida, cuando la nueva ley procesal del trabajo se promulga, los debates previos en los que tuve la oportunidad de participar se llevaron a cabo, era fundamentalmente por esa experiencia norteamericana, pero también por la experiencia colombiana, donde se había podido verificar que estos elementos, que estos instrumentos de solución son importantes en la medida de que los cuadros que se encargan del desenvolvimiento de estas soluciones tienen tanta acogida, tienen tanto respeto, tienen tanta preeminencia dentro del desenvolvimiento de su actividad que hace posible finalmente que esas instituciones florezcan. Algo parecido pues fue lo que se pensó. Lamentablemente la realidad nuestra nos hace ver de que la situación de conflicto en nuestro país es de tal magnitud que no sabía yo incluso poder siquiera pensar de qué manera se podría igualmente hacer cuanto sea posible para que una institución tan importante, tan célebre para la solución de un conflicto se lleve adelante. Es un tema igualmente que se está viviendo en este instante mismo y que conforme vamos a ir desarrollando la temática, ya cada cual irá seguramente tomando esas soluciones o esas conclusiones que sobre el particular se puedan desarrollar. ¿Cómo es que se presenta el arbitraje de tipo jurídico en el procedimiento laboral actual? Los trabajadores y los empleadores de consumo suelen suscribir el acuerdo del compromiso arbitral. Es una de las condiciones que muchos empleadores adoptan con el propósito bastante, por señalarlo de alguna forma, ventajoso, de hacerle creer al trabajador que con la suscripción de este documento el asunto no va a ir a un juez de trabajo, sino va a tener que ir a un centro de arbitraje.
Incluso yo me he encontrado en la práctica profesional de acuerdos convencionales de esta naturaleza para que el arbitraje se desarrolle no en Lima, que es donde la ejecución del contrato de trabajo se va a ejecutar, sino en cualquier otro lugar de la República. E inclusive me he encontrado con compromisos arbitrales donde las partes deben someter el arbitraje en un tribunal internacional. De esa forma pues queda disuadida cualquier posibilidad, entre comillas, que pudiera tener el trabajador para que ese tema sea llevado a la vía judicial, de manera que el conflicto laboral termine siendo resuelto por un juez de trabajo, que es lo que normalmente establece la razón y sobre todo la estructuración jurisdiccional que existe en nuestro país. Pues bien, esos convenios así suscritos son nulos, de nulidad absoluta. Para el derecho del trabajo procesalmente no existen. Y por lo tanto, si es que el empleador plantea al interponerse la demanda la excepción correspondiente al hecho de no haber llevado el asunto previamente a esos tribunales, los jueces, afortunadamente, a través del tiempo, han sido sesudos en determinar que la jurisdicción natural para los conflictos de trabajo corresponde única y exclusivamente al órgano jurisdiccional. Por esa razón es de que además se ha establecido determinados criterios para que de pronto el arbitraje laboral sí prospere. Es el caso de los altos ejecutivos de las empresas. Ellos pretenden siempre, a través del sigilo, que su problemática laboral no trascienda, que no sea de conocimiento público que un gerente está haciendo un reclamo en contra de una corporación que es donde trabajó. Ese sigilo siempre ha sido llevado adelante por los altos ejecutivos. E incluso, debo señalarle, porque esto más parece folclórico, los futbolistas profesionales que nosotros tenemos aquí en el medio, todos ellos llevan sus conflictos a los tribunales arbitrales. Ellos no van a los jueces de trabajo con la finalidad de que sean ellos los que se encarguen de transigir sus problemas laborales que ellos tienen. Ellos tienen un régimen especial de trabajo y por lo tanto deben ser regulados sus conflictos dentro de lo que es la estructura laboral propiamente dicha. Pero no, ellos se creen pues unas estrellas, ellos se creen personas que pertenecen a otro mundo, y por esa razón es de que en la totalidad de conflictos laborales que están sumergidos dentro de una problemática de esta naturaleza, nunca un futbolista profesional va a ir pues a un juez de trabajo para ahí poder desarrollar la actividad propia de la solución de su conflicto. En conclusión, lo primero pues que se pide para que finalmente exista a través del compromiso arbitral que el arbitraje en materia laboral prospere son las retribuciones que ese trabajador debe percibir. Si esas retribuciones no son arriba de las 5 URP, entonces no puede ese conflicto arbitral ser derivado a la instancia arbitral para que se transija el conflicto en ese dominio. Lo segundo que es muy importante, igualmente tomar en consideración, es de que el acta del compromiso arbitral debe suscribirse a la terminación de la relación laboral. Ergo, durante la ejecución del contrato y sobre todo al inicio del contrato, no es posible que esa acta de compromiso arbitral pueda ser validada con la finalidad de que ese arbitraje finalmente logre el propósito de ser tramitado dentro de la esfera de un tribunal arbitral. De esa manera, pues,
aquellos deseos que muchos empresarios probablemente tengan de disuadir a su trabajador al momento del reclutamiento de esa mano de obra para imponer y el trabajador obviamente suscribir esa acta de compromiso arbitral única y exclusivamente se trata de un documento particular, de un documento que no tiene validez jurídica, ya que la condición fundamental para que este compromiso funcione es que la suscripción de ese acuerdo se tenga que realizar a la terminación de la relación laboral. Es decir, la subordinación jurídica que es propia del contrato de trabajo desapareció. Y por lo tanto el trabajador a partir de ese instante sí tiene esa condición material de poder suscribir un documento con el afán de que sea un tribunal arbitral el que se encargue de llevar el propósito de que se laude su conflicto jurídico dentro de estas instancias. Lo tercero que va de suyo es de que a este nivel el conflicto tiene que ser jurídico. Es decir, se trata de la violación de una norma de tipo material, de una norma laboral. Pero también ahí hay la reserva de que los derechos indisponibles no pueden ser merecedores de ser llevados a que el tema sea visto por el tribunal en mención, verbigracia del despido. El despido está considerado como un derecho fundamental tanto por los artículos 22 como por el artículo 27 de la Constitución. Por lo tanto, es un derecho indisponible. Si hay una reducción de la remuneración, igualmente el salario, de acuerdo al artículo 24, constituye un derecho fundamental. De ahí pues que estos derechos indisponibles no pueden merecer de parte de quienes van a laudar la posibilidad material de hacer suya la tarea vinculada con este tema. De esa forma pues, vean ustedes, el legislador en la nueva Ley Procesal del Trabajo, la ley número 29.497, tiene establecido en su artículo 3 que el arbitraje, si es posible, poderse materializar en materia laboral, pero con las consideraciones o las reservas que acabo de enumerar. Sin esas reservas, automáticamente, si es que acaso las partes decidieran llevar el asunto a la sede jurisdiccional, bastará pues que la parte emplazada señale, o emplazante señale que verdaderamente no reúne uno de los requisitos que están vinculados con el tema o el mismo órgano jurisdiccional en función a la tutela jurisdiccional efectiva que debe ejecutar, diga pues que no es posible para él que ese arbitraje o que ese convenio arbitral pueda materializarse en su propia sede. Y es recurrente, y enhorabuena que así sea, que los jueces de oficio muchas veces desarrollan la tesis de que son ellos los competentes naturales para resolver el conflicto laboral en ciernes, a no ser que verdaderamente sí sea posible, porque además la ley lo tiene así acordado, que el arbitraje finalmente sea la razón, el motivo, el porqué de la solución del conflicto. En materia laboral también existe el arbitraje del SECONAR. En materia laboral existen accidentes de trabajo. En materia laboral existen enfermedades profesionales. Y por lo tanto, el Estado, a través del Ministerio de Salud, ha generado este tribunal que se encarga precisamente de laudar todas aquellas enfermedades profesionales que hayan sido calificadas como tales. Porque una de las condiciones para que una enfermedad profesional tenga ese estatus es de que una ley en forma específica así lo haya determinado. Aunque el Tribunal Constitucional ha señalado que esa relación taxativa
de las enfermedades profesionales existentes en la medida en que se pueda determinar de que efectivamente, por el grado de exposición, ese trabajador se le ha generado un mal profesional. Igualmente, aun cuando no esté tasada esa enfermedad profesional, sí es posible que se pueda generar toda una labor a través de este tribunal para que se pueda finalmente resolver en sede de tribunal una enfermedad profesional. Igualmente son los accidentes de trabajo, que son no solamente numerosos, sino que representan una de las tragedias normales que existen dentro de la ejecución del trabajo. Pero no solamente nos encontramos frente a estas dos disyuntivas, sino que también las EPS, que son las empresas particulares de prestadoras de servicios, ellas también se encargan de desarrollar peritajes relacionados con el grado de incapacidad que pudiera tener el trabajador a consecuencia del accidente, de la enfermedad profesional o de ambos. Porque hay personas que tienen un accidente de trabajo pero que también llevan consigo una enfermedad profesional. Y es la suma de esos menoscabos lo que va a determinar finalmente si es que ese grado de discapacidad en el trabajo, dentro de los parámetros que se tienen sobre ese particular, o van a permitirle al trabajador el pago de una indemnización, o van a permitirle al trabajador que siga trabajando, o van a permitirle al trabajador finalmente que tenga una renta vitalicia. Y todo esto, que es absolutamente de un desconocimiento casi generalizado dentro de la especialidad del derecho del trabajo, es SECONAR el que se va a encargar de dar la solución a través de un arbitraje de estos conflictos que son de suyo muy importantes. Como importante también en este dominio está el famoso o la famosa activación del seguro complementario de trabajo de riesgo. Muchas empresas, con la finalidad de no pagar una penalidad que ellos realizan por el grado de siniestralidad en su centro de trabajo, no informan la existencia de los accidentes de trabajo. Yo he tenido el caso de una persona que falleció en una mina. Al trabajador lo enterraron en la mina. No fue puesta en conocimiento de las autoridades ese fallecimiento. Lo que hace ver pues el grado de menosprecio que existe en muchos lugares donde determinados empresarios se consideran todo permitido al extremo de lo que les estoy señalando, de que la persona falleció trabajando y ahí lo enterraron y se acabó. Cuando el Estado civil señala pues que la persona que ha fallecido necesita obligatoriamente que el registro así lo tenga determinado. Por lo tanto, el tema del seguro complementario de trabajo de riesgo es, por lo que anteriormente les he señalado, uno de los elementos más importantes que se pueden transigir a través de este tribunal público que se conoce como SECONAR. Por lo tanto, el universo que existe dentro de las afectaciones que el trabajador tiene y que le ocasiona algún tipo de menoscabo, hacen pues que determine ese grado de conflicto que pueda ser llevado a un tribunal. Y no es cualquier tribunal, es un tribunal especial que ha sido creado conforme a la ley 26790 para que su regulación a través del reglamento que así lo tiene dispuesto, este tribunal genere esa suerte de tutela inmediata en momentos asiados que el trabajador tiene a consecuencia precisamente de haber tenido un accidente, de haber tenido un accidente muy grave, de haber tenido un accidente con subsecuencia de muerte, de haber fomentado una enfermedad profesional a lo largo de su actividad profesional. Por lo tanto, ese equilibrio
de tener a estos tribunales permite que el trabajador no se encuentre aislado, permite al trabajador que exista una tutela efectiva con el afán de resolver absolutamente cuanto acontece para los fines propios de lo que es su salud, de lo que constituye igualmente su recuperación física, porque de eso se trata. Al ser humano que se le contrata en un centro de trabajo peligroso, lo primero que se le tiene que hacer saber son los peligros que lo acechan. Muchas veces los empleadores, por lo denominado sobrecostos y a pesar de la obligatoriedad que tienen de instruir a sus trabajadores, no lo hacen. Y al no hacerlo, desafortunadamente un trabajador que tiene un contrato precario, queriendo o pretendiendo ser afable con el empleador, es capaz de desarrollar una labor peligrosa en la que muchas veces sucumbe o es afectado por de pronto una explosión, de pronto un artefacto que a lo mejor salió repartido por todos lados y que le causó algún tipo de accidentes. Esas son lamentablemente pues las consecuencias que sobre todo en nuestro país existe con respecto a lo que es en suma la protección que el trabajador debe tener al momento de dar inicio a su entroncamiento laboral. Por lo tanto, este tribunal, reitero una vez más, es un tribunal conformado por profesionales de un alto nivel. Normalmente, la jurisprudencia que aquí se desarrolla se queda dentro del tribunal. Son muy pocas las veces que esos laudos arbitrales son sometidos a una anulación o a una nulidad, porque la estructuración que estas resoluciones tienen y además el contenido científico que de suyo tiene cada una de las enfermedades profesionales que existen. Existen médicos ocupacionales de alto renombre profesional que se encargan de hacer esas pericias médicas a mérito de las cuales finalmente los árbitros tratan de dar solución al conflicto que le fue llevado a sus propios premios. Este tema, pues reitero, es poco conocido, es un tema que requiere de una cantidad de profesionales en número verdaderamente extraordinario. Hay un déficit profesional dentro de esta materia, porque aquí también se acoplan los seguros. Las empresas tienen seguros y los accidentes de trabajo muchas veces tienen seguros que permiten a los terceros coberturarse a consecuencia de los mismos. Por lo tanto, el conocimiento del seguro resulta ser también dentro de este nivel uno de los capítulos menos conocidos todavía que existen dentro de la formación de los abogados y donde el déficit todavía profesional al respecto es mucho mayor, porque los que conocen los seguros son tan pocos, casi publicación no existe, porque quienes lo desarrollan no podrían dar a conocer el mensaje propio que una literatura de esta naturaleza podría llevar adelante. Por lo tanto, el desconocimiento aquí es totalmente pleno. Por eso es que este tipo de conversaciones deben permitirnos pues ir viendo de qué manera esos déficits profesionales que existen pueden ir mereciendo esa atención para irlos cumpliendo, porque de eso se trata. Solamente les pongo un solo ejemplo de la importancia que tienen los seguros. Un buen día a mi oficina llega una señora absolutamente compungida por el fallecimiento de su esposo, que como chofer, viniendo del sur hacia Lima trayendo leche para una empresa bastante conocida, de pronto colisiona con otro bus, se incendian los dos y fallece este señor.
Entonces, la mujer pues viene de Arequipa para tratar de averiguar cuáles eran los derechos que le pudieran corresponder a ese trabajador. Naturalmente la empresa le dijo: esta es tu liquidación y asunto terminado. Al evaluar el tema, me encontré con que tanto la empresa que había ocasionado la colisión, cuanto la empresa, obviamente, que había reclutado a este trabajador, entre ambos tenían 6 seguros. Y los seguros eran verdaderamente de montos absolutamente importantes. Empezamos a activarlos, se le pagó a la señora lo que correspondió pagarle por cada uno de los seguros. Y no solamente eso, sino que la empresa de lácteos reclutó a la trabajadora como su trabajadora también. Después de unos meses la señora llegó a mi oficina. Créanme, señores, no la reconocí. La mujer había cambiado tanto, había hecho una inversión total con todos los recursos que había obtenido, que la moraleja era pues que el hombre herido más valía muerto que vivo, porque le había dado pues una vida poco consonante. Entonces vean pues cómo el tema que se está hablando tiene esas connotaciones de tanta importancia que cuando ustedes vean a una persona que relee, hizo lo que hacía acá el doctor Huancahuari, él se iba a la sierra, según alguna vez me comentó, para verificar las personas que de pronto andaban pues con una muleta, y a partir de ahí averiguaba cuál había sido el origen de ese mal. Y ese mal había sido un accidente, ya tenía un tiempo para poder desarrollar una actividad de resarcimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Si ustedes se van a los Estados Unidos, en los carteles de los buses aparecen los abogados que señalan que son especialistas en seguros. Porque en los Estados Unidos, si una persona se cae en un mercado, es el mercado el que tiene que socorrer con los seguros que tiene a esa víctima. Y por eso es que todo el mundo tiene cuidado, y por eso es que los seguros, en la mayoría de los países, tienen pues relevancias que son de mucha importancia, no así acá en nuestro medio, donde el tema verdaderamente es tan opaco, el tema es tan absolutamente contrario incluso a la razón más elemental. Y le señalo un problema personal que tuve. Compré un seguro con retorno a los 20 años, se cumplieron los 20 años, fui para que me retornaran el seguro. Y ya eran como 7 meses, con denuncias, con cartas notariales, con todo lo que pude haber hecho como abogado para que se retornase la prima de ese seguro. El banco o la aseguradora, que es lo mismo al final, simplemente no le daba la gana de hacer entrega del seguro. Solamente lo entregó cuando fui y grité en la sede de la institución. Pero grité en los peores términos. Me salió del callado. Le dije de todo. Al día siguiente me hicieron el pago del seguro, siendo abogado. Ahora, verificaba yo ahí pues cómo es que maltrataban a las personas tenedoras de esas primas de seguros que se tenían que pagar. Les pedían cartas notariales, poderes por escritura pública. Nunca había visto tanta desatención en un tema tan particular como es el tema de los seguros. Ojalá tengamos alguna oportunidad de poder legislar en el camino una rectificación a este punto, para que la situación relacionada pues con la cobertura que deben tener los seguros en favor de la persona que los contrató no tengan pues esa situación tan marcadamente abusiva que se viene percibiendo a consecuencia pues de esa falta de regulación que en la actualidad tenemos.
Tal vez el tema del arbitraje en los asuntos colectivos sea a lo mejor la parte más trascendente, porque una cosa es un conflicto erga singlis y diferente es un conflicto erga omnes. Por lo tanto, esos conflictos generalizados son los que más importancia tienen, acá y en todas partes del mundo. Por eso es que los conflictos que no son jurídicos, sino de intereses, que es donde se albergan estos tribunales arbitrales, son los que mayor relevancia poseen. Veamos primeramente el arbitraje dentro del derecho colectivo del sector público. La ley 31.188. La historia de esta ley es verdaderamente singular, al mismo tiempo que llena de matices que hacen ver por qué el Estado siempre fue reacio a admitir las relaciones colectivas de trabajo en su interior. La ley 11.377 del año 1950 señalaba que el trabajador que se sindicalizaba nada más perdía el empleo. Y por lo tanto, dentro del sector era imposible que la sindicación, la negociación colectiva y por cierto la huelga y también el derecho de participación pudieran tener lugar dentro de este escenario. Sin embargo, los trabajadores públicos se dieron una serie de recursos a sí mismos para, de pronto, los profesores, por primera vez en el año 1962, van a formar el primer sindicato de trabajadores del sector público. Pero no solamente lo van a formar, van a presentar también, a través de lo que más adelante fue el SUTEP, el primer convenio colectivo de trabajo. Por lo tanto, como que la situación se vio desbordada. Y en la época de Velasco, que nadie puede dudar fue uno de los presidentes cuyo filo social fue de avanzada, al dictar el decreto legislativo 276 va a señalar que dentro del sector público era posible tanto la sindicación como el derecho de huelga. Pero nada habló acerca de la negociación colectiva. Al no hablar acerca de la negociación colectiva, pues la interpretación que se hacía, literal, a la norma, era pues de que se podía sindicalizar y hacer una huelga, no así presentar, negociar y concluir una negociación colectiva. El mundo al revés, porque el sindicato, su razón de ser es la obtención de nuevos derechos, de derechos ignotos, de acopiar la mejora para todos aquellos que forman parte de la organización. Es lo que en materia laboral llamamos el costo-beneficio. Los trabajadores desarrollan todo un trabajo alrededor del sindicato para, al presentar un pliego de reclamo, que al llegar a un punto muerto de la negociación, lo que cabe finalmente es llevar el asunto a una paralización. ¿Cómo entonces poder entender dentro de una coherencia legal que era posible la formación del sindicato y de la huelga, no así de la negociación colectiva, que es la razón de ser del sindicato y es una de las consecuencias que se tendrán cuando una negociación llega a un punto muerto de esa negociación misma? O sea, era un criterio pues totalmente contrario a la razón, pero de esa forma fue que se estructuró el derecho colectivo dentro de las relaciones colectivas de trabajo
en el sector público. La ley 2875, que es la ley marco de los trabajadores públicos, prohíbe igualmente la negociación colectiva. Y la ley Servir, la número 30057, de la misma manera lo prohíbe. Y lo prohíbe porque desde el año 1990 las leyes del presupuesto han sido vehementes y rigurosas en prohibir que exista la modificación presupuestaria a través de la negociación colectiva. Y por esa razón no era posible que una negociación colectiva, aún desarrollada dentro de los estamentos formales que las leyes del propósito que se dictaron el año 1982 lo permitían, hacían posible pues que la negociación colectiva tuviese eco, tuviese alguna operatividad. Es más, eran sancionadas las autoridades que osaban desarrollar una negociación colectiva, porque iba en contra del establecimiento hecho respecto a la forma como los presupuestos se habían llevado adelante. No fue sino el Tribunal Constitucional que va a reflexionar sobre este tema tan sensible y, en primer lugar, declaró inconstitucional la ley Servir en la parte que consigna esa prohibición de que la negociación colectiva traiga consigo el incremento de remuneración. Y otra sentencia del Tribunal Constitucional igualmente dispuso que las normas presupuestarias, en la medida en que no rompan el equilibrio presupuestal, eran y podían ser merecedoras esas reparticiones para que fuera posible una negociación colectiva a ese nivel. Pero no solamente se quedó ahí el Tribunal Constitucional, le pidió al Poder Legislativo se encargara de redactar la ley de relaciones colectivas en función a una serie de parámetros que ella misma, en estas sentencias vinculantes antes indicadas, así lo habían señalado. Pero ahí viene esa suerte de magia, esa suerte de tratar de sacarle la vuelta a lo que un mandato vinculante, como es una norma que tiene el sesgo de ser una norma, una sentencia normativa. El Poder Ejecutivo dictó el decreto de urgencia 016 del año 2020. En ese decreto de urgencia, lo que el Poder Ejecutivo hace es todo lo contrario de lo que las normas vinculantes relacionadas con el tema con anterioridad habían hecho, porque no permitió al Congreso de la República que redactara su propia norma de negociaciones colectivas, sino que ellos mismos lo hicieron. Y el presidente que se encargó de hacer esto pues, fue el presidente, el ingeniero Vizcarra. Él fue el que le saca la vuelta a todas estas ordenanzas de tipo constitucional. Pero conforme siempre se ha señalado, el diablo solo sabe hacer las ollas, no así las tacas. Me correspondió ser el asesor principal de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República en el año 2020, y acá ustedes tienen frente a ustedes, valga la redundancia, quien sustentó jurídicamente la ley 31188. Por lo tanto, el Congreso de la República finalmente estableció e impuso, conforme el Tribunal Constitucional lo había así establecido, que por primera vez en el Perú una regla jurídica de esta naturaleza sea redactada, sea llevada a debate, publicada y todo lo demás por el Congreso de la República. Ni siquiera para beneplácito de los trabajadores, obviamente,
esta ley no fue al Tribunal Constitucional. Lo que hacía ver, pues, de que era una ley que no puedo decir, por el solo hecho de haber participado en ella, que tuvo ese carácter de ser a lo mejor la mejor ley del sector, pero cuando menos terminó siendo el primer inicio legislativo que durante bastantes décadas se había postergado y que ya los trabajadores sobre este tema deben y tienen la posibilidad de desarrollar a través del arbitraje la solución del conflicto en mención. Lo que ocurre es, pues, que el Estado siempre va a tener excusas para acordar incrementos remunerativos a sus trabajadores. Eso no solamente ocurre aquí, es patrimonio virtualmente de todos los estados a nivel mundial. Por esa razón es de que el trato directo va a ser muy difícil que a este nivel una negociación colectiva desarrolle con la finalidad de dar por terminada la etapa que en sí mismo termina siendo un conflicto por el hecho de presentar y modificar la parte cotidiana de una empresa cuando se presenta un pliego de reclamos. Y ahí, pues, que la conciliación idem no va a dar mayores aportes, por lo tanto es el arbitraje la última solución que se tendrá con la finalidad de que el tema se tenga que obligatoriamente, porque el arbitraje a este nivel es obligatorio, y esa obligatoriedad determina, pues, que sí o sí sean árbitros los que van a tener que resolver estos conflictos. La semana antepasada hice una lectura de cómo es que los laudos arbitrales se venían desarrollando en el sector público, y para mi complacencia verifiqué, pues, que los incrementos que se habían adoptado a través de los arbitrajes eran de suyo importante desde el punto de vista material. Por ejemplo, los médicos de una repartición de salud habían logrado que se les incremente una UIT arriba de los 4.000 soles. Nunca ha existido un laudo emitido para el sector público que tenga esa característica material. Y el resto de los laudos, en su gran mayoría, superaban los 400 soles, hecho, pues, que ni siquiera en el sector particular es posible obtenerlos. Yo en la actualidad estoy negociando con Alicor, y Alicor, una de las tantas sedes que tiene, y lo que está proponiendo son 12 soles de incremento a sus trabajadores. 12 soles. O sea, es una cosa, pues, verdaderamente de locos. Uno de los dueños del Perú, porque este Perú tiene 3 dueños, y los 3 son banqueros, que proponga a sus trabajadores un incremento de 12 soles por mes. Yo cuando dije, ¿es diario? No, es por mes. Bueno, ya, pues, eso hace ver el delirio que está existiendo en nuestro país para realmente fragmentar mucho más la situación socioeconómica del país. Por lo tanto, lo primero, pues, que el arbitraje a este nivel tiene es que es de naturaleza pública. Lo segundo es de que la negociación colectiva tiene una vigencia de 2 años, porque los presupuestos de la República están sumergidos a una serie de normas, igualmente presupuestarias, que hacen que, por razones de tiempo, lo que se tiene que ver el día de hoy ya se ha tenido que presupuestar el año anterior. Y por esa razón es imposible que un laudo o un convenio colectivo pueda tener una duración de 1 año, que es lo que ocurre en el sector particular. Tal vez la crítica mayor que se puede hacer, no tanto a la ley, sino a una gama de dispositivos legales que se han dictado hace un poco más de una década para ser árbitro en sede pública
previamente el árbitro tiene que estar inscrito dentro de una nómina que a mi modo de ver es contraria al derecho. A mi modo de ver es contraria al ejercicio regular de nuestra profesión. Es contrario al principio que cada abogado tiene de en un momento determinado llevar adelante también una justicia de este orden, porque de esa forma que quienes la administran pueden estar en el limbo de lo más absoluto para poder, a partir de un conocimiento imparcial, generar un dictamen, una disposición normativa que vaya acorde con la realidad misma. En una oportunidad debí laudar para una empresa del Estado que durante 12 años sus convenios colectivos, por no haber sido sometidos al compromiso arbitral, esos 12 convenios se veían simplemente masificados. Se me pidió ser el presidente de ese tribunal arbitral y en el laudo, virtualmente lo que yo propuse, y así finalmente se laudó por unanimidad, fue que se incrementaran las remuneraciones de todos los años que esos laudos habían tenido esa dificultad de no merecer la luz. Me denunciaron penalmente porque se consideró que había ido en contra de no sé cuántos mandamientos. Pero la moraleja fue que los primeros que cobraron fueron los gerentes. O sea, los que me denunciaron fueron los primeros que cobraron el producto del laudo arbitral. Y por último, tampoco me pagaron los honorarios. Tuve que interponer una demanda de pago de honorarios para que finalmente mi trabajo, mi dedicación, las pruebas que se tuvieron que admitir y actuar, todos los periplos que se desarrollaron con la finalidad de poder saber finalmente que sí se podía laudar disponiendo una cantidad que por ese momento o en ese momento pues era una elegía. Nunca se había laudado ni tampoco convenido un convenio colectivo con el monto que en ese momento tuve a bien disponer para que esa empresa, que es una empresa líder del Estado, no ha quebrado por eso, sigue desarrollando sus actividades. Lo que hacía ver es que detrás de todo esto lo que existía era el abuso de no dar ese espacio para que las negociaciones colectivas finalmente pudieran merecer esa solución. Lo más importante de esta norma, yo cuando leí la disposición verdaderamente me quedé perplejo, porque en lo personal y profesional y académico siempre creí y sigo creyendo que una convención colectiva o un laudo arbitral no tiene mérito ejecutivo. Sin embargo, en materia de derecho público sí lo tiene. Es probablemente el único país, creo yo, que tenga esa connotación, que el laudo arbitral tenga carácter ejecutivo. Estamos frente a una negociación colectiva. La ley habla frente a su incumplimiento, del incumplimiento de la negociación colectiva. Ese es el tipo que posee ese incumplimiento. Pero aquí se chantó la fórmula jurídica de que ese laudo tiene mérito ejecutivo. Y no puede ser suspendido, tampoco por ninguna acción que se pudiera presentar, sea la anulación o la nulidad del instrumento ya establecido. Es un avance indudablemente de mucha importancia que tenga este carácter, reitero, eso va en contra de lo que el pensamiento jurídico tiene establecido sobre el particular. No tiene mérito ejecutivo, pues tampoco lo tiene la convención colectiva o el laudo arbitral dentro del sector privado, porque es así.
Esas son las reglas jurídicas que nos gobiernan. Pero se dio la oportunidad de que figure de esa forma. Cuando también tuve la oportunidad de redactar la nueva ley procesal del trabajo, yendo en contra de toda la legislación e incluso de la Constitución, se dispuso que el Estado, dentro de un proceso judicial en tanto que perdedor, debe pagar las costas y los costes del proceso. Y eso está también plasmado dentro de la ley procesal del trabajo. Yo no sé pues si con estos aportes personales que he hecho ahí en los lugares donde fui convocado para, en estos dos casos que estoy señalando, redactar normas legales, hayan tenido este avance tan singular para que el desenvolvimiento del derecho en forma general pueda tener nuevos aires, que son los que siempre deberían finalmente hacer que el desarrollo del derecho haga esa gran diferencia. Y finalmente, para terminar, el Decreto Supremo 014 del año 2022 trabajo, que modifica un importante número de dispositivos legales que fueron diseñados y establecidos por el Decreto Supremo 011 del año 92, que fue la ley que reguló la primera ley de negociaciones colectivas que fueron dictadas durante el régimen anterior y que fue la ley 25593. Realmente el Decreto Supremo 011 del año 92 parecía ser una norma de opereta, porque era un reglamento dictado del año 92, pero que reglamentaba una ley que se dictó el año 2010. O sea, se puede entender que el reglamento de una ley sea anterior a la ley misma. Y es así como, de forma regular, durante décadas, hemos tenido que sufrir los improperios de regular una ley material con una ley adjetiva que fue dictada años antes de la publicación de la primera. Por lo tanto, se ha hecho justicia pues con esta nueva disposición, porque el ex posterior abrogar priori, eso lo sabemos, y esto era al revés. La ley anterior derogaba a la ley posterior. O sea, un país verdaderamente sin cultura jurídica. Este dispositivo recoge una serie de mecanismos relacionados con el arbitraje en el sector del arbitraje facultativo. Porque el arbitraje es convencional cuando las partes convencionalmente así lo acuerdan a través del pacto arbitral. Es obligatorio cuando es el legislador que así lo dispone. Pero también a través de una jurisprudencia del Tribunal Constitucional se creó el arbitraje potestativo. Arbitraje potestativo que tiene la virtud de enmendar el abuso procesal de una de las partes. Tiene por objeto igualmente enmendar la mala fe procesal. Castiga justamente esa mala fe procesal. Y la mala fe procesal en materia convencional es inmensa. La primera es, pues, a los negociadores suspenderlos, o despedirlos, o cambiarlos de ubicación, o si es un sindicato de obreros, promoverlos para que sean empleados, y si son un sindicato de empleados, promoverlos para que sean un trabajador de confianza, de manera que no puedan desarrollar su actividad sindical, de modo pues que esa negociación colectiva permita finalmente llegar a un buen puerto. Se presenta igualmente cuando el empleador no negocia, no quiere negociar. En este ejemplo que he puesto, que la empresa Licor
o una de sus apéndices está proponiendo 12 soles de incremento, esto es una mala fe negocial, porque sus balances, los balances que arroja esta empresa son de tal importancia que no puede merecer de modo alguno proponer una fórmula de solución tan amenguada, tan aminorada, tan africana, que no corresponde a las situaciones de los estándares que al menos regularmente deberíamos nosotros tratar de proteger. Eso es también una mala fe de negociación. Lo es también cuando se alargan los plazos para tratar de dar solución al conflicto. Lo es también cuando el empleador se opone a la negociación propiamente dicha, no recibe el pacto colectivo. Todos esos elementos, además de otros como son, por ejemplo, no asistir a una sesión o verdaderamente colocar pretextos para no llevar a cabo la entrega de la documentación contable de la que está obligada a presentar a la organización gremial con el propósito de que los trabajadores sepan cuál es la salud económica de la empresa. Todos esos elementos están considerados pues como elementos de mala fe negocial. Y es que la ley obliga a que la negociación colectiva se lleve a cabo, la obliga, pero la obliga a que se tenga que desarrollar de buena fe. Y por lo tanto cualquier atisbo de mala fe que se pueda registrar da origen, permite que la parte afectada pueda solicitar este arbitraje llamado arbitraje potestativo, porque ninguna de las dos partes lo ha convenido. El legislador tampoco lo ha impuesto. Lo que lo impone es la razón de que se tenga que respetar la buena fe y la obligatoriedad que las partes tienen de negociar un pliego de reclamos. Y por ese motivo es pues que esta potestad es así establecida y las partes, o una de ellas, aun cuando no deseen que esta negociación, que este arbitraje se lleve a cabo, sí o sí, se va a tener que materializar. Y por lo tanto, estamos pues frente a un progreso importantísimo, ya que aquí, a este nivel, era la jurisprudencia, que solamente se había encargado de versar sobre el tema. Esa jurisprudencia se hizo ley, y esa ley es la que en la actualidad nos viene rigiendo para la mejora que deben tener los trabajadores en general a través de su negociación colectiva resuelta vía el arbitraje, porque el arbitraje finalmente es la conclusión de un tercero componedor de esa negociación colectiva que las partes por alguna razón no lograron concluir. Muchas gracias.